Hola, ¿qué tal nuevamente? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Vargas, ejecutivo comercial en IMARS. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión el día de hoy. Y bueno, vamos a tener una sesión muy especial con la maestra Laura Ludovica Juárez Castillo. Y bueno, ella es fundadora y directora general del Centro de Formación Fiscal, del CDFF, licenciada en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y candidata a maestra en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Iberomexicana. Ha escrito para la revista Red de Negocios, revista Dicta, revista Veritas, del Colegio de Contadores Públicos de México, la revista Lex Informa y revista INEJUC. Asimismo, ha colaborado en distintos artículos de interés en materia fiscal, administrativa y de comercio exterior. Desde 2016 dirige el Centro de Formación Fiscal, organismo que ofrece servicios legales, capacitación fiscal a empresas y actualización en temas relacionados con el área administrativa, contable, fiscal, comercio exterior y responsabilidad administrativa de servidores públicos, un tema de NOM 035, así como consultoría legal y acompañamiento en las materias fiscal, penal fiscal, administrativa, comercio exterior, corporativo y responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Bueno, maestra, pues les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias y cedo micrófonos. Adelante. Muchísimas gracias, pues es un gusto el estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Y bueno, les decía hace un momento que una parte importante de la reforma fiscal para el año 2022 es todo aquello que tiene que ver con la actualización a uno de los ordenamientos más importantes en materia fiscal o tributaria, y esto es el Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal de la Federación hay un tema que es el que nos ocupa el día de hoy, que tiene que ver con las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales. Y bueno, vamos a irlo dividiendo en una parte con el fundamento legal, las nuevas consideraciones para 2022, quiénes son esos sujetos objeto de revisión, las distintas modalidades y cuáles son los plazos de conclusión para que las autoridades finalicen las revisiones fiscales a su cargo. Ya más o menos en este ciclo tributario del contribuyente podemos darnos cuenta de qué importancia tienen las facultades de comprobación. Yo, al momento de ser un sujeto pasivo, que estoy obligado a cumplir con los dictados, los ordenamientos legales en materia tributaria, es que, entre otras, pues yo voy a tener que estar al corriente con el pago de mis obligaciones fiscales. Dentro de este ciclo, sí, encontramos esta obligación de contribuir. Esta obligación de contribuir me lleva a que el día de hoy, a través de una simplificación administrativa por parte de las autoridades fiscales, es que yo voy a tener acceso al cumplimiento de esas obligaciones de una manera más eficaz y que con esto pues no tenga yo tantos problemas al momento de acceder al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Sin embargo, ahorita que estamos viviendo una etapa importante, que es la obligación por parte de las personas morales para presentar su declaración anual de impuestos y que finaliza el próximo 31 de marzo, y que de ahí inicia la obligación para las personas físicas que durante el mes de abril deben presentar su declaración anual de impuestos. Esto a través de aplicativos o de una plataforma informática que maneja el Servicio de Administración Tributaria, y que dentro de esa obligación de contribuir, pues están las revisiones fiscales. Las revisiones fiscales el día de hoy y a través de esa modalidad virtual que está siendo tan frecuente por parte de las autoridades fiscales, es que a través de buzón tributario, ¿sí?, yo voy a hacerme sabedor de que va a dar inicio a una revisión fiscal. Sin embargo, también va a haber otro tipo de revisiones fiscales que dentro de este ciclo tributario del contribuyente se van a realizar en forma personalizada, ¿sí? Esto es, la autoridad fiscal va a constituirse en mi domicilio fiscal el que tenga yo registrado ante el Servicio de Administración Tributaria para llevar a cabo una visita domiciliaria o bien una revisión de gabinete. ¿Cuándo se trata de una visita domiciliaria?
Es una visita domiciliaria cuando el personal adscrito al Servicio de Administración Tributaria se constituye en las oficinas que ocupan el domicilio fiscal registrado en los sistemas informáticos que maneja el SAT. Cuando es revisión de gabinete, cuando las autoridades fiscales se apersonan en el domicilio fiscal, pero únicamente para solicitarme información y documentación que tiene que ver con mi situación fiscal y realizan la revisión conducente en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, abre un nuevo panorama este 2022 para que dentro de ese marco de las facultades de comprobación, que es donde englobamos las revisiones fiscales, entiéndase, facultades de comprobación en materia de comercio exterior, cuando me están llevando a cabo una revisión y soy un importador o un exportador de mercancías, una revisión fiscal en su modalidad de visita domiciliaria o bien una revisión de gabinete. Y hay otro tipo de revisiones fiscales que son las revisiones fiscales que la autoridad del día de hoy puede realizar a través de buzón tributario. Entonces, todo esto está dentro de ese ciclo del contribuyente en el que encontramos diferentes situaciones en las cuales la presencia del contribuyente o del sujeto pasivo, como lo conocemos en materia tributaria, pues va a tener una participación importante y todo conllevado hacia esa obligación de dar o hacer, la obligación de contribuir al gasto público. Dentro de las facultades de comprobación, en esas nuevas modalidades, encontramos que para 2022 el Servicio de Administración Tributaria podrá realizar, ¿sí?, revisiones a instituciones financieras, entiéndase por esto bancos, SOFOMS, AFORES y todos aquellos organismos financieros que tengan que ver con operaciones en los cuales intervenga dentro de esos ciclos tributarios que acabamos de ver, ¿sí?, una participación por parte del sujeto pasivo. Personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios. Es decir, se agrega una nueva fracción al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, una fracción 12, para establecer que las autoridades fiscales estarán facultadas para realizar visitas domiciliarias a instituciones financieras, personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios. Esto para poder ¿qué? Determinar o verificar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con información y documentación de residentes en el extranjero, cuentas extranjeras y esquemas reportables, así como la nueva figura que creo que todos hemos escuchado últimamente mucho, que tiene que ver con el beneficiario controlador. Es decir, también adicional a lo establecido en la fracción 12, se agrega una fracción 13 al citado artículo 42 del Código Fiscal de la Federación para establecer una nueva facultad por parte de las autoridades fiscales en cuanto a las revisiones de gabinete. Es decir, no nada más será en el caso de visitas domiciliarias, sino también en revisiones de gabinete, en el que yo voy a poder llevar a cabo facultades de comprobación hacia instituciones financieras, personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios. Una vez que yo incluyo a estos nuevos sujetos obligados, ¿sí?, es que también se va ligado mucho a la reforma al artículo 49, ¿sí?, del Código Fiscal de la Federación, que es el que tiene que ver con las fracciones 1 y 6, ¿sí? Es decir, yo voy a tener que incluir dentro del cuerpo de este artículo 49 que las instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, partes contratantes o integrantes y cualquier otra figura jurídica que represente un sujeto que pueda ser revisado, ¿sí?, va a hilarse el plazo que yo como autoridad fiscal tengo para poder concluir las facultades de comprobación. Esto está muy ligado también a su vez con la inexistencia de operaciones, ¿sí?
Es decir, también conlleva una nueva reforma al párrafo 10º del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para establecer que se presume la inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes fiscales digitales para el caso de que las autoridades fiscales detecten que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente y que las cuales se presume que hayan sido inexistentes y que la consecuencia de esta inexistencia de operaciones puede verse traducido en una restricción temporal del uso de los certificados de sello digital o bien, ¿sí?, el que también se restrinja la oportunidad que tiene el contribuyente de presentar, ¿sí?, operaciones que subsanen las inconsistencias que la autoridad fiscal presume porque no existan activos, personal, infraestructura o capacidad material. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no nada más es una reforma en la cual se modifican los sujetos, ¿sí?, pasivos a los cuales se les va a poder desarrollar facultades de comprobación, sino que también se modifica el plazo para incluir a las instituciones financieras, las fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios y partes contratantes, y que a su vez también lleva la modificación a ese párrafo 10º del 69 del Código Fiscal de la Federación para incluir, ¿sí?, en qué caso se podría presumir la inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes fiscales digitales. ¿Qué tipo de infracciones o de sanciones yo también me voy a hacer acreedor si estoy dentro de este grupo de nuevos sujetos, ¿sí?, a los cuales se va a poder realizar facultades de comprobación en términos de lo previsto por esas fracciones 12 y 13 del 42 del Código Fiscal de la Federación? Bueno, yo estoy obligado en todo momento a presentar, ¿sí?, las obligaciones que por ley, ya sea la ley del impuesto sobre la renta o la ley del impuesto al valor agregado y lo previsto por el Código Fiscal de la Federación, y en caso de que no realice yo el cumplimiento de esa obligación en tiempo y forma, es que yo me voy a hacer acreedor a una infracción o multa. Una de las infracciones que está más vigente desde hace algunos años para el Servicio de Administración Tributaria, para la autoridad fiscal, es la cancelación del sello digital, ¿sí? Es una forma de coartar, ¿sí?, la libertad por parte de los contribuyentes que se ubiquen en un supuesto de incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, cuando a mí se me esté realizando facultades de comprobación en sus modalidades, en cualquiera de sus modalidades que ya hemos mencionado, es que también yo estoy obligado no nada más al cumplimiento de lo previsto en ese artículo 42 o en distintas fracciones, sino también a lo que tiene que ver con las leyes correlacionadas, como lo es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado y el propio Código Fiscal de la Federación. ¿Cuándo podrían extinguirse esas facultades de comprobación? Uno de los supuestos que también se agrega a esta reforma fiscal 2022 es cuando se extinguen las facultades por parte de la autoridad fiscal. Y uno de los supuestos es que se va a interrumpir ese plazo de extinción de las facultades de comprobación del SAT siempre y cuando se presente una consulta por parte del contribuyente y que esto aplica solamente para el caso de operaciones con partes relacionadas o lo que o en manera coloquial conocemos como precios de transferencia. Siempre y cuando un contribuyente que tenga operaciones con partes relacionadas ubicado dentro del supuesto de precios de transferencia y presente una consulta ante las autoridades fiscales, con esto se va a interrumpir el plazo con el que cuenta el Servicio de Administración Tributaria para dar por finalizadas las facultades de comprobación. Pero, ¿qué dice a grandes rasgos ese artículo 42 del Código Fiscal de la Federación? Dice, las autoridades fiscales a fin de comprobar, ¿sí?, y que han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso determinar contribuciones omitidas
créditos fiscales, la comisión de delitos fiscales y proporcionar información a otras autoridades fiscales. Fíjense ustedes el propósito de llevar a cabo, de realizar facultades de comprobación. El propósito principal es conocer si se está dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones fiscales y aduaneras. Determinar contribuciones omitidas. ¿Cuáles son las contribuciones omitidas? Recargos, actualizaciones y multas. Emitir una resolución, ¿sí?, que determine un crédito fiscal. Y un crédito fiscal es todo lo que tiene derecho el Estado a percibir. Y en su caso también comprobar la comisión de delitos en materia fiscal. Es decir, yo a través del desarrollo de facultades de comprobación en cualquiera de sus modalidades, es que yo como autoridad fiscal voy a poder conocer lo que hace un momento acabo de enumerar. Voy también a rectificar supuestos errores que pudiera haber en las declaraciones o avisos presentados por el contribuyente. Voy a poder requerir a los contribuyentes vía buzón tributario o de manera personal, ¿sí?, los datos, documentos o informes que se requieran para la revisión fiscal, ¿sí? Voy a llevar a cabo también la práctica de visitas domiciliarias a contribuyentes en el caso de lo que yo necesite revisar: contabilidad, bienes y mercancías. Asimismo, también voy a poder revisar los dictámenes formulados por contadores públicos, y en este caso es lo que tiene que ver con la revisión de estados financieros, esquemas reportables y todo aquello que esté obligado como contribuyente a presentar ante el Servicio de Administración Tributaria. ¿Para qué sirve también una visita domiciliaria? Sirve para verificar la expedición de comprobantes fiscales digitales, que efectivamente se esté llevando conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, del 2929A del Código Fiscal de la Federación, para llevar a cabo un esquema de operación, cómo están los registros, los sistemas, los controles volumétricos, y qué pasa también con todas aquellas empresas o centros de negocios que tienen que ver con, están obligados a emitir un marbete o portar un precinto en materia aduanera, ¿sí? Recordemos también que las facultades de comprobación, en cualquiera de sus modalidades, también se pueden llevar a cabo, ¿sí?, para todos aquellos que realizan operaciones de procedencia extranjera. Y aquí quisiera hacer énfasis que con la entrada en vigor de la Agencia Nacional de Aduanas, ¿sí?, es que esta modalidad de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, anteriormente la facultad la tenía la Administración General de Auditoría en materia de comercio exterior, ¿sí? Y hoy día esa facultad tiene que ser, ¿sí?, trasladada a las facultades dentro de ese acuerdo de la Agencia Nacional de Aduanas. Sin embargo, esto no ha sucedido como tal. Por consiguiente, hoy día, ¿sí?, legalmente todavía la autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, a través de sus dos administraciones generales de auditoría fiscal, entiéndase la de materia en comercio exterior o bien la relacionada con la situación fiscal, pueden llevar a cabo visitas domiciliarias o revisiones de gabinete, ¿sí? Entonces, esto es una parte que ha quedado suelta y que ya será la autoridad fiscal, a través de reglas de carácter general, que se tenga que pronunciar en este sentido. ¿Qué objeto persigue una visita domiciliaria? Bueno, entre otros, adicional que hemos señalado, es que a través de esas facultades de comprobación yo voy a poder solicitar a los contribuyentes la información necesaria para actualizar mis registros. Es decir, voy a poder compulsar que la información y documentación que yo tengo en mis registros esté directamente relacionada y sea la misma con la que cuenta el contribuyente. Voy a también poder aplicar un avalúo o verificación física de los bienes. Es por ello que en la modalidad de visita domiciliaria, pues al momento en que las autoridades fiscales se apersonan, ¿sí?, en las oficinas, ¿sí?,
que están registradas en ese domicilio fiscal por parte de los contribuyentes, pues es que pueden recabar información y documentación o todos aquellos datos que consideren necesarios para, ¿sí?, establecer que existe una debida simetría fiscal, es decir, que esté el contribuyente cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. También hay otro tipo de modalidad de facultades de comprobación, que son las revisiones electrónicas a los contribuyentes. Dentro del cuerpo de estas revisiones electrónicas es que a través de buzón tributario, la autoridad me va a poder solicitar información y documentación que considere necesarias, que van a ser los elementos que va a tener a la vista para poder determinar si estoy cumpliendo dentro de ese ciclo tributario con mis obligaciones de contribuir. ¿Sí? Otra parte es verificar qué número de operaciones y que estos coincidan con los actos o actividades, así como la utilidad fiscal neta que yo como contribuyente estoy haciendo saber a la autoridad fiscal tenga, ¿sí?, esté compulsada y por consiguiente se determine que sea la misma a la cual yo, dentro del cuerpo de esa declaración anual de impuestos o las declaraciones complementarias informativas que yo presente como contribuyente, pues coincidan los datos, los actos, las actividades y las operaciones aritméticas. Para el caso de la práctica de visitas domiciliarias, con los nuevos sujetos que se agregan para 2022, encontramos, decíamos, las instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, partes contratantes o integrantes en cualquiera de sus modalidades, terceros con ellos relacionados, ¿sí? Es decir, todos aquellos sujetos que intervengan en esa operación con terceros que tengan su origen con, sí, actividades preponderantemente económicas que lleven a cabo instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, partes contratantes e integrantes. ¿Qué me va a poder requerir la autoridad fiscal? Bueno, entre otras, que coincida, ¿no?, lo establecido en ese sistema informático que maneja el SAT, que es el domicilio fiscal, que yo tenga habilitado mi buzón tributario, que mi sello digital esté activo, que mi contabilidad coincida, ¿no?, en sus operaciones aritméticas, en los informes, coincida con lo que estoy dando a conocer a través de la presentación de las distintas declaraciones anuales de impuestos y las accesorias, y en su totalidad, ¿sí?, visualizar que efectivamente un contribuyente, entiéndase persona física o persona moral, está dando cumplimiento a lo establecido en las leyes en materia tributaria. ¿Qué pasa si dentro de este ejercicio de las facultades de comprobación las autoridades fiscales detectan anomalías que no coinciden con lo que ellos tienen en los distintos sistemas informáticos? Una modalidad que se ha dado mucho últimamente es que los contribuyentes, algunos de ellos, han presentado declaraciones anuales de impuestos en los cuales se presume que están disminuyendo pérdidas fiscales. Y esto para tratar de compensar saldos a favor o pago de lo indebido, o bien que han accedido hacia estímulos o subsidios fiscales sin que tengan derecho. Es por ello que a través de este acto de facultades de comprobación es que la autoridad fiscal va a poder solicitar la información y documentación que considere pertinente para poder determinar si efectivamente no estoy haciendo uso de esas tres modalidades, ¿sí?, o planeaciones fiscales agresivas, como se conocen coloquialmente, y que con ello esté provocando yo un daño o perjuicio al fisco federal, ¿sí? Entonces, dentro del cuerpo que ahorita le ha dado mucha importancia a través de resolución miscelánea fiscal y reglas de carácter general, se encuentran las pérdidas fiscales. Es decir, hoy día la autoridad fiscal está poniendo unos lentes mucho más grandes para determinar cuáles son aquellos contribuyentes que han incurrido en omisiones, ¿sí?, y que se traducen en un incumplimiento del pago de sus contribuciones y que, por supuesto, ha detrimentado al fisco federal
al considerarse que están haciendo una mala práctica y que en casos ya muy extremos se puede traducir en la comisión de un delito en materia fiscal, como lo es la defraudación y su equiparable. Entonces, la autoridad, una vez que desarrolla las facultades de comprobación, ¿sí? ¿Con qué dan inicio las facultades de comprobación? En el caso de la visita domiciliaria da inicio con el levantamiento del acta de inicio. En el caso de la revisión de gabinete da inicio igual con el levantamiento de un acta de inicio. En todo momento la autoridad fiscal está obligada a, si ese es el caso de que se apersone en mi domicilio fiscal, a identificarse, aportar un documento en el que de manera fundada y motivada me haga saber la razón o motivo por el cual se está apersonando en mi domicilio fiscal. ¿Y cuál es el acto que va a llevar a cabo o la serie de actos que van a llevar a cabo? ¿Sí? Entonces, es bien importante que en el momento en el que ustedes, ¿sí?, tengan la visita por parte de servidores públicos adscritos al SAT, ¿sí?, se cercioren que efectivamente la identificación sea oficial y que el oficio que portan sea un oficio fidedigno, ¿sí? Porque estamos hablando de que los motivos por los cuales se desarrollan las facultades de comprobación es para que a través de la revisión de esa información y documentación la autoridad fiscal determine mi situación fiscal. Pero estamos de acuerdo que también se trata de información confidencial y reservada y que es información delicada al tener, ¿sí?, datos que están relacionadas con la utilidad fiscal neta de un contribuyente. Entonces, de ahí que sí sea muy importante de que todos aquellos que estamos siendo objeto de las facultades de comprobación verifiquemos esta parte, ¿sí?, de que se apersonen de manera oficial, que porten una identificación, que se trate de que conlleven un oficio, que me dejen el citatorio, si es el caso en el que yo no me encuentro en el momento en el que se apersonan, ¿sí? Que las distintas actas que se vayan levantando durante el desarrollo de las facultades de comprobación, ¿sí?, contengan la firma y la rúbrica, que estén fundadas y motivadas, ¿sí? Y que todas me sean notificadas a través de los medios que establezca el Servicio de Administración Tributaria, ya sea buzón tributario, ¿sí?, ya sea una notificación, ¿sí?, de manera personal o una notificación, ¿sí?, por estrados, ¿sí?, si es el caso en el que yo no me encontrare después de haber realizado por lo menos 3 visitas por parte de la autoridad fiscal. Entonces, es así también que las autoridades fiscales, así como me van a poder solicitar la información y documentación para llevar a cabo el acto de fiscalización, es que yo voy a tener un tiempo y el derecho a, por supuesto, levantar la voz si es el caso de que la autoridad se excede en el plazo previsto en el Código Fiscal de la Federación para dar por concluida las facultades de comprobación. Entonces, durante ese ejercicio de las facultades de comprobación, ya decíamos que una parte importante que va a poder conocer la autoridad fiscal es si el contribuyente está llevando a cabo simulación de actos jurídicos, ¿sí? Y esto me lo va a tener que hacer saber a través de la emisión de una resolución determinante o liquidación, ¿sí? Una vez concluidas las facultades de comprobación, es que la autoridad cuenta con un plazo de 6 meses, el cual podrá ser prorrogado por una sola ocasión, ¿sí?, para dar por concluido el acto de fiscalización. Si la autoridad llegase a presumir, después de haber desarrollado esas facultades, que existe simulación, que el contribuyente ha erosionado la base, tasa o tarifa y que ha obtenido un beneficio fiscal distinto al establecido en los ordenamientos en materia tributaria, es que va a poder dar conocimiento, hacer del conocimiento de la autoridad competente, en este caso la autoridad ministerial,
si es el caso de que presume la existencia o la comisión de un delito en materia fiscal. Entonces, ya decíamos que las facultades de comprobación, existen reglas establecidas en ese 46 del Código Fiscal de la Federación, que es un tanto lo que hemos estado platicando, el hecho de que esa persona, que se levante un acta, que se identifique, ¿sí? Que emita actas parciales, como se conocen, por cada uno de los actos que está llevando a cabo la autoridad fiscal, ¿sí? Que también se asegure esa contabilidad, correspondencia o esos bienes, ¿sí? Es decir, va a tener que etiquetar y llevar a cabo un inventario en el que de manera detallada, ¿sí? Explique y así lo relacione en el cuerpo de las actas parciales, qué es lo que encontró desde muebles, archiveros, papelería y demás inventario que se localice al interior del centro de negocios. ¿Sí? Entonces, todo esto con la formalidad de levantamiento de las actas parciales necesarias para cada uno de los actos que se estén llevando a cabo durante el desarrollo de la visita domiciliaria. Si yo durante ese desarrollo de facultades de comprobación conozco de algunos hechos u omisiones, voy a tener que circunstanciar, es decir, de manera detallada, voy a tener que levantar el acta parcial en la cual voy a establecer, ¿sí?, cuáles son las disposiciones presuntamente infringidas por parte del contribuyente, así como la mención detallada, ¿sí?, y circunstanciada en la cual que obtuve yo de la presentación de los documentos, los libros y los registros que el contribuyente me hizo saber. Yo como contribuyente tengo la oportunidad, y aquí ha sido una discusión desde hace muchos años atrás, en el sentido si de manera espontánea yo como contribuyente voy a poder cumplir con mis obligaciones fiscales. Y esto es cierto. La Corte ha establecido que durante el desarrollo de las facultades de comprobación, yo en cualquier momento, en cualquiera de las fases de las facultades de comprobación y en cualquiera de sus modalidades, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, voy a poder yo presentar, ¿sí?, la aclaración y corregir mi situación fiscal como la ley o como yo lo determine, y esto de acuerdo a los registros, a los documentos, a la información y la contabilidad que yo tenga a la mano. Entonces, ya es la autoridad fiscal la que va a hacer la valoración, ¿sí?, correspondiente e idónea de estos documentos, libros, registros e informes, y que como resultado, pues va a haber el levantamiento de un acta que es una de las más importantes durante el desarrollo de las facultades de comprobación. Y es el levantamiento de la última acta parcial. ¿Qué me hace saber a través de la última acta parcial la autoridad fiscal? Todos los hechos u omisiones que determinó, las operaciones aritméticas correspondientes, la valoración, la apreciación y las razones o motivos por los cuales mi situación fiscal se encuentra en ese estado. Entonces, a través del levantamiento del último acta parcial, es que me va a dar a conocer los hallazgos de ese acto de fiscalización. Ahora bien, una vez que se levantó esa última acta parcial, yo cuento con un plazo, ¿sí?, de 15 días hábiles contados a partir de que se me notifique el último acta parcial para llevar a cabo, ¿sí?, la aclaración correspondiente y así, ¿sí?, poder regularizar mi situación fiscal. Si llevado a cabo este plazo de 15 días hábiles, yo no hago sabedor a la autoridad fiscal de las aclaraciones, los informes o la documentación que lleve a dilucidar a la autoridad que no tiene la razón a lo que me estableció dentro del cuerpo del último acta parcial, entonces pierdo el derecho de regularizar mi situación fiscal. Y lo que sigue es el levantamiento del acta final, en la cual la autoridad fiscal, ¿sí?, va a literal, ¿sí?, copiar
lo que ya me hizo del conocimiento a través de la última acta parcial y así arribar a ese plazo de 6 meses que tiene posterior al levantamiento del acta final para determinar el crédito fiscal correspondiente. ¿Sí? Entonces, los plazos durante el desarrollo de las facultades de comprobación son muy específicos, ¿sí?, en el Código Fiscal de la Federación, ya que si la autoridad no llega a cumplir con estos plazos, obviamente es que yo voy a poder controvertir la resolución correspondiente, ¿sí?, y en la cual voy a hacer del conocimiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya en el caso del juicio contencioso administrativo, juicio de nulidad, cuáles son los agravios, ¿sí?, que yo considero que se han infringido en contra mía. O bien, si una vez levantada la liquidación o resolución determinante, yo voy a poder acceder al recurso administrativo que es presentado ante la propia autoridad fiscal, en la cual pues también le hago de su conocimiento los agravios o cuál es a lo que me duelo, de acuerdo a las presuntas omisiones que pudiera haber incurrido la autoridad fiscal durante el desarrollo de las facultades de comprobación. Entonces, es muy importante que durante este desarrollo de las facultades de comprobación, nosotros conozcamos que las autoridades fiscales van a poder solicitar a terceros responsables solidarios información y documentación que los lleven a determinar, ¿sí?, la situación fiscal del contribuyente. Y esto sucede mucho hoy día para el caso de aquellos contribuyentes que pudieran estar relacionados con la simulación o inexistencia de operaciones, ¿sí? Entonces, también va ligado con esa parte del CICOA del Código Fiscal de la Federación, que es la razón de negocios, que efectivamente se haya llevado a cabo el acto jurídico, que se haya celebrado el contrato correspondiente y que la autoridad se cerciore de que efectivamente esa operación nació a la vida jurídica. Entonces, a través del levantamiento de las distintas actas, ya decíamos que en todo momento yo voy a poder aclarar y regularizar así de manera espontánea mi situación fiscal. Ahora, es mi responsabilidad como contribuyente, ¿sí?, que hacer llegar la información y documentación correspondiente para que la autoridad pueda conocer, ¿sí?, de la estimación, pueda evaluar, pueda apreciar y pueda calcular, ¿sí?, los correspondientes contribuciones omitidas y en su caso determinar a cuánto asciende el crédito fiscal con sus accesorios, actualización y multas correspondientes. La información a la que se haga llegar las autoridades, esta información es la que está registrada en los libros y demás documentos que integran la contabilidad del contribuyente, ¿sí? Entonces, yo como autoridad fiscal tengo la obligación, de acuerdo a lo previsto por ese 46A del Código Fiscal de la Federación, a desarrollar, ¿sí?, en el domicilio fiscal de los contribuyentes o bien en la revisión de la contabilidad de los mismos, ¿sí?, en un plazo no mayor a 12 meses contados a partir de que se notifica el inicio de las facultades de comprobación. ¿Cuándo puede extenderse ese plazo a 18 meses? Cuando se trata de contribuyentes del sistema financiero. O bien cuando se trata de contribuyentes que lleven a cabo operaciones en materia de comercio exterior, para los cuales se tenga que hacer verificación de origen con otros exportadores o productores de otros países. Este plazo podrá extenderse hasta por 2 años. Cuando también se puede modificar el plazo de 12 meses o se puede llegar a suspender el ejercicio de las facultades de comprobación en el caso de huelga, fallecimiento del contribuyente, cuando el contribuyente desocupe el domicilio fiscal sin haber presentado el aviso correspondiente, cuando el contribuyente no atiende el requerimiento de datos, informes o documentos,
¿sí? Se tendrá por suspendido. Ojo aquí, una cosa es que se tenga por suspendido y otra cosa es que caduquen las facultades de comprobación, ¿sí? Esta suspensión no podrá exceder, ¿sí?, de un plazo de 2 meses para el caso de aquellos contribuyentes en los cuales se tenga que reponer el procedimiento. ¿Cuándo podrá reponerse el procedimiento? Cuando fallezca el contribuyente. ¿Sí? Pero, ojo, en el caso de que el contribuyente desaparezca de forma espontánea y desocupe el domicilio fiscal, en este caso se tendrán por suspendidas. Y que en el momento en que la autoridad fiscal me ubique, en ese momento se reactivará el plazo correspondiente, ya sea de 12 meses, de 18 meses o de 2 años, y que esto va a depender de acuerdo al tipo de visita o de revisión que se esté llevando a cabo. Entonces, es así que decíamos, cuando por un caso fortuito también o de fuerza mayor, esto lo va a tener que publicar la autoridad fiscal, ¿sí?, en los distintos medios de difusión, como es el Diario Oficial de la Federación, ¿sí?, en el cual está dando la razón por la cual está suspendido el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente. ¿Sí? Hay casos en que las autoridades fiscales no realizan el levantamiento del acta final o bien no notifican el oficio de observaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no emiten estos dos documentos o no realizan estos dos actos tan importantes en el desarrollo de las facultades de comprobación? Se quedará sin efectos todo el acto de fiscalización. Pero esto, ¿ante quién lo voy a tener que hacer valer? Ante la autoridad jurisdiccional, si es el caso del juicio contencioso administrativo, o bien ante la propia autoridad fiscal, si es el caso del recurso administrativo o recurso de revocación. ¿Sí? ¿Cuándo también puedo desarrollar facultades de comprobación, autoridades, cuando se ubiquen? ¿Sí? Decíamos también que como responsable solidario o terceros puedo llevar a cabo, ¿sí?, facultades de comprobación. Es decir, si yo soy el contribuyente A y llevo a cabo con operaciones con un tercero que es, en el ejemplo, es el contribuyente B, la autoridad podrá revisar tanto al contribuyente A como al contribuyente B en los libros, registros, contabilidad, pero con distintos plazos, ¿sí? Una vez que la autoridad me dé a conocer a mí como contribuyente A que está llevando a cabo la revisión de los libros y registros del contribuyente B, que en este caso es el tercero con el que estoy llevando operaciones, es que me va a hacer saber que este contribuyente ha presentado la aclaración o la información y documentación que se solicitó, o bien, ¿sí?, se podrá ampliar el plazo de los 6, de los 15 días o de los 10 días, ya sea el tipo de información o de informes que esté solicitando la autoridad fiscal. Y esto va a ser en razón de la difícil obtención de la información o documentación. Entonces, creo que una parte importante que podemos ver en las facultades de comprobación es que las autoridades fiscales tienen la obligación, y vamos a regresarnos aquí, ¿sí?, de solicitar, decíamos, información, ¿sí?, en todas las modalidades que considere: visita domiciliaria, revisión de gabinete, contabilidad electrónica, ¿sí?, o bien el desarrollo de facultades de comprobación que se llevan a cabo en razón de las solicitudes de devolución de impuesto correspondiente. Es decir, en el ejemplo sería: yo soy un contribuyente que presenté mi declaración anual de impuestos y que derivado de esa presentación de la declaración anual de impuestos es que hago sabedor a la autoridad fiscal de que tengo un saldo a favor. Entonces,
Hay devoluciones automáticas, que eso hemos escuchado mucho para el caso de las personas físicas, ¿no? Que dentro de los primeros 5 días, en algunos otros casos 10 días, la autoridad pues me devolverá lo correspondiente una vez que haya compulsado, ¿sí? Cada uno del perfil que tengamos como contribuyente en el caso de persona física. Si es el caso de persona moral, ¿sí? La autoridad, al momento de que recibe la información contenida en el aplicativo de declaración anual de impuestos, verifica, compulsa, ¿sí? Que efectivamente ese saldo a favor, ¿sí? Se le corresponda a ese contribuyente, y derivado de algunas omisiones que llegara a detectar, es que también puede desarrollar facultades de comprobación para verificar información, documentación o cualquier otro dato o hallazgo que lo lleven a determinar la situación fiscal del contribuyente. Por eso hay contribuyentes que al momento de presentar una devolución de saldo a favor, de manera inmediata empiezan a ser revisados. Y esto sucedió mucho a partir de 2014 a la fecha, cuando nacieron, ¿sí?, todas esas empresas, ¿sí?, que llevaron a cabo empresas, ¿sí?, que facturan operaciones simuladas o empresas que deducen operaciones simuladas. Sin embargo, ya hemos visto que por lo menos 10 años atrás, la modalidad de empresas factureras han manejado este tipo, ¿sí?, de ventajas en las cuales hacen valer pérdidas fiscales que no proceden jurídicamente, o bien también presentan solicitudes de saldo a favor millonarias sin que la autoridad determine que efectivamente se llevó a cabo la operación. Es decir, se presume una inexistencia, una simulación, y que esto, por supuesto, conlleva a que las autoridades fiscales, ¿sí?, con la información, los libros, registros y demás documentos, pues tenga que compulsar con terceros, ¿sí? De ahí que el día de hoy lo esté establecido en los distintos ordenamientos que ahorita hemos tenido a bien platicar, ¿sí? Porque anteriormente, estamos hablando en 2014 hacia atrás, las autoridades fiscales solicitaban libros, registros y demás documentación a diestra y siniestra, y esto no estaba establecido en el cuerpo de los ordenamientos tributarios. El día de hoy está debidamente establecido que tiene la oportunidad la autoridad fiscal de solicitar al tercero y las partes relacionadas en el caso de precios de transferencia todo aquello, todos esos hallazgos, toda esa información y documentación que sea conducente a ¿qué? A determinar la situación fiscal. ¿Por qué para 2022 están, como lo veíamos al inicio, están dentro de este rubro de facultades de comprobación, están también inscritos aquellos contribuyentes que llevan a cabo, ¿sí?, las operaciones como instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomitarios, o bien partes contratantes o integrantes? Bueno, esto tiene un porqué. El origen de esta modificación a ese 42 del Código Fiscal de la Federación y el por el cual se están incluyendo nuevos sujetos, ¿sí?, de la obligación, es porque se ha llegado a detectar que contribuyentes dentro de estos rubros han llevado a cabo operaciones sin sustento legal y probatorio, ¿sí?, que han hecho valer partes relacionadas o bien sobre empresas que no nacieron a la vida jurídica y que con ellos se han visto beneficiados y han detrimentado el fisco federal en razón de hacer valer solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado, de impuestos sobre la renta, millonarias. Entonces, hoy día las instituciones financieras van a poder ser revisadas porque esto también va ligado con la parte de la ley, que no me gusta decir su nombre todo larguísimo, pero vamos a ver la ley que tiene que ver con el prelavado de dinero, ¿sí?, que para verificar que efectivamente los fideicomisos, las instituciones financieras y esas partes de integrantes o contratantes
efectivamente están llevando a cabo operaciones con el inventario, con el personal, y que no se trata de una simulación por la cual estén obteniendo un beneficio adicional al establecido en las leyes en materia tributaria. Entonces, es muy importante que el día de hoy la inclusión de esos nuevos sujetos visitados, ¿sí?, trae consecuencias en el sentido de que la autoridad quiere que se le soporte las operaciones realizadas con los activos, con el personal, con la infraestructura y con la capacidad material, ¿sí? Entonces, fíjense cómo no nada más el desarrollo de facultades de comprobación tiene que ver con la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión electrónica, la revisión a través de buzón tributario, sino el origen que se tiene es esa presunción de inexistencia de operaciones. Entonces, que esto es una obligación que, bueno, que hasta el día de hoy se ha visto reforzada a través de los años en cuanto a las obligaciones que tienen cada uno de los contribuyentes para dar cumplimiento a lo establecido en las leyes en materia tributaria. Entonces, sí es importantísimo que si estoy yo llevando a cabo operaciones con terceros o partes relacionadas, ya sea en materia de fiscal o en materia de comercio exterior, ¿sí?, tenga yo al día mi información y documentación, porque, ojo, esto es una obligación establecida en el Código Fiscal de la Federación, que va a haber información y documentación que yo debo de portar a la mano para que en el momento de que se constituyan las autoridades fiscales en mi domicilio fiscal o en cualquiera de mis domicilios fiscales, ojo, la autoridad también se puede personar en cualquiera de mis domicilios fiscales que tenga yo registrado en los sistemas informáticos del SAT, ¿sí? Y esta reforma ya tiene algunos años y se ha reforzado cada ejercicio fiscal en el sentido de que el día de hoy mi domicilio fiscal puede ser no nada más ese domicilio virtual que muchas veces no está verificado por parte de las autoridades fiscales, sino también puede ser mi domicilio fiscal, entiéndase, casa habitación, mi domicilio fiscal en donde tenga mis oficinas administrativas o mi domicilio fiscal, ¿sí?, que en el cual yo tenga a lo mejor la bodega, ¿sí?, o bien ahí realice mi actividad preponderantemente económica. Desde hace algunos años la autoridad se puede constituir en cualquiera de los domicilios que yo tenga registrado ante sus sistemas informáticos que maneja el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, sí es muy importante que si la autoridad se persona en cualquiera de mis domicilios, ¿sí?, se verifique que ese citatorio y esa acta parcial contengan los datos correctos, ¿sí? Porque muchas de las veces la autoridad, para pues hacer, vamos a decirlo, simplificar administrativamente sus funciones, ¿sí?, únicamente se constituye en uno de los 3 domicilios que tiene registrado el contribuyente y, sin embargo, al momento de levantar el último acta parcial o bien el oficio de observaciones, en el cuerpo del documento motivan que se constituyeron, que se apersonaron en los 3 domicilios, lo cual no es cierto, ¿sí? Entonces, todo este tipo de detalles, ¿sí?, pues hay que revisarlos, ¿sí?, para determinar si la autoridad está incurriendo en alguna infracción, ¿sí?, y entonces hacerlo valer a través del medio de defensa correspondiente. Entonces, sí es importante que también revisemos que estos nuevos sujetos visitados, estos nuevos sujetos obligados al ejercicio de las facultades de comprobación, pues en todo momento pueden ser sujetos, ¿sí?, de la revisión fiscal y en cualquiera de sus modalidades. En el caso de instituciones financieras, sí es importante aclarar que no nada más se van a tratar de instituciones financieras que realicen operaciones en territorio nacional, sino también instituciones financieras que lleven a cabo operaciones con partes relacionadas en el extranjero y fideicomisos que estén también relacionados con partes integrantes y que lleven a cabo operaciones tanto en territorio nacional como en el extranjero. De ahí también que hay contribuyentes a los cuales se les puede desarrollar facultades de comprobación en el establecimiento permanente en territorio nacional o bien en alguna de las agencias, ¿sí?, o domicilios
que tenga registrado en el extranjero. Por eso es que también se cambia el plazo que tienen las autoridades fiscales para dar por concluida la visita o la revisión, o bien la revisión a través de visum tributario, y esto va a ser de acuerdo a si la autoridad va a tener que compulsar con contribuyentes que tengan un establecimiento temporal en el extranjero. ¿Sí? Entonces, algo que ha sucedido mucho es que a partir de 2020 a la fecha, pues se ha establecido que también contribuyentes que preponderantemente llevan a cabo operaciones a través de establecimientos temporales en el extranjero, pues trataban de defenderse en el sentido de que no me puedes desarrollar facultades de comprobación porque pues mi centro de negocios y mi actividad preponderantemente económica no es en México. Sin embargo, y un ejemplo de ello será Amazon, ¿no? Entonces, la autoridad pues hizo un análisis y tuvo a bien presentar, ¿sí?, un documento en el cual pues hizo saber que si bien es cierto que este tipo de contribuyente lleva a cabo operaciones, ¿sí?, en el extranjero, también los que sus bodegas o y uno de sus domicilios registrados en territorio nacional es en el que lleva a cabo la mayor parte de sus operaciones preponderantemente económicas. De ahí que su obligación, ¿sí?, de determinar si será en territorio nacional o en el extranjero, en donde enterará los impuestos correspondientes, depende de acuerdo al domicilio fiscal que tenga o los domicilios fiscales que tengan registrados, ¿sí?, en el sistema o los sistemas informáticos del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, creo que es un tema que se está estrenando para las instituciones financieras, para los nuevos sujetos, y que va a ser a través de la práctica que nosotros veamos si efectivamente le ha dado, ¿sí?, resultado de la autoridad fiscal, el poder determinar ese posible operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o lavado de dinero y poder enganchar a contribuyentes, sobre todo sobre las instituciones financieras, para saber si efectivamente pues esto pues ¿no?, se ha llevado a cabo. Y con esto pues arribamos a la parte final en el sentido de que ya será para este 2022 que podamos determinar si le ha dado resultado a las autoridades fiscales, pues es el integrar a nuevos sujetos, como son los fideicomisos, las partes contratantes o relacionadas, y a las instituciones financieras, y efectivamente si esto, pues lo que busca, que ya decíamos que es un poco disminuir el blanqueo de capitales o lavado de dinero, pues de resultado. Ya será durante este ejercicio que veamos si efectivamente está sucediendo lo que buscaba la autoridad. Y bueno, estoy a sus órdenes y pues muchas gracias. Laura, muchísimas gracias. Karen Fajardo dice, ¿esta reforma es para los contribuyentes en general o solo para los que se han incorporado en este artículo? Son para los nuevos sujetos obligados, fideicomisos, partes contratantes, partes relacionadas, y lo que tiene que ver también con instituciones financieras. Muchas gracias, maestra Laura. Karen, espero que ahí está. Aunque claro, perdón que te interrumpa, aunque claro, la obligación del desarrollo de facultades de comprobación es para todo aquel contribuyente que pues esté registrado, tenga registro federal de contribuyentes y esté dentro del padrón, ¿sí? Sí, para que no quede esa parte, igual se confunde esa parte, no, se agregan nuevos sujetos obligados, pero la obligación de desarrollar facultades de comprobación y de que me revisen, esa sigue instaurada para cualquier tipo de contribuyente, entiéndase persona física o persona moral. Ok, muchas gracias por la aclaración. Pues a nombre de todos los colaboradores del equipo de IMARS, queremos agradecerles que se hayan conectado el día de hoy a esta sesión especial con la maestra Laura. Y por supuesto, maestra Laura, como siempre es un gusto y un placer que nos comparte este conocimiento. Y primero Dios, nos vemos el próximo martes. Claro que sí, muchísimas gracias y por supuesto estoy a la orden. Nos vemos el próximo martes y pues un placer como siempre. Buena tarde. Muy buena tarde a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima.